¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Continuando con el tema principalmente de protocolos, lo que viene siendo la clase pasada, aunque fue corta prácticamente por un detalle que tuve en ese día, mencionábamos la importancia que tienen los protocolos, ¿sí? Los protocolos normalmente nos van a especificar cómo vamos a indicar, en el caso de comunicaciones, cómo se va a establecer una comunicación. ¿Sí? Como podemos ver, que siempre hemos tenido reglas de comunicación. Cuando ustedes están con sus amigos, pues obviamente tienen una forma de comunicarse muy especial, ya sea si es un amigo muy cercano, si es un amigo o conocido, si es el novio, la novia, etcétera. ¿Sí? Obviamente ese protocolo en la mayoría de los casos cambia, sobre todo cuando hablan con sus papás o con sus abuelos, ¿sí? Porque la forma de comunicación pues normalmente siempre va a ser diferente. No vas a tratar en la mayoría de los casos a tu mamá como tratas a tus amigos o viceversa, ¿sí? En este sentido, porque obviamente con cada quien hay unas reglas de comunicación que son muy específicas. Obviamente con nuestros padres, si nosotros hablamos de cierta forma, pues normalmente quizás nos van a regañar y esa es una forma en la cual estamos rompiendo las reglas de comunicación. Para ese caso, dentro de las reglas de comunicación, ya hablando más en general, pues debe de tener, por ejemplo, el mismo lenguaje. Principalmente debemos de saber que la otra persona habla español o habla inglés y es que nosotros también sabemos otro idioma. Entonces, un protocolo va a especificar las reglas de cómo se debe de realizar determinada situación. En este caso, las comunicaciones, pues va a establecer cómo se tiene que realizar una comunicación. Entonces, siempre al hablar, pues podemos hablar de cierta manera y se va a entender quizá lo que queramos decir, pero al momento de escribirlo, pues debemos de tomar muy en cuenta también las reglas ortográficas. ¿Para qué? Para no pasar como lo que vemos en pantalla, que por ejemplo, si no respetamos los acentos, las comas, etcétera, pues al momento de leer, por ejemplo, dice mató a 6 personas, también asesinó a su suegra. Sí, si haces las separaciones, pues entiendes que dices, bueno, mató a 6 personas, dentro de ellas se mató a su suegra, pero si lees completo sin hacer separaciones, comas, etcétera, pues entenderías que la persona que está en pantalla, pues se dedica a matar a personas y también puede matar a tu suegra, por así decirlo. Entonces debemos de tomar muy en cuenta las reglas también ortográficas, porque al final de cuentas es un protocolo que especifica cómo se debe de escribir correctamente para que se entienda lo que tú estás queriendo expresar. Dentro de lo que viene siendo las redes, en este caso, tenemos protocolos muy específicos que nos van a indicar cómo comunicarnos con un sitio web, con un archivo que queremos descargar, con lo que viene siendo un router, con lo que viene siendo un switch, etc. Hay infinidad de protocolos que van a especificar cómo se va a realizar una comunicación. Hay protocolos abiertos y hay protocolos cerrados. ¿A qué me refiero con cerrados? Que obviamente hay empresas que tienen específicamente sus propios protocolos de comunicación en los cuales pues solamente las personas que en este caso trabajan en esa empresa pues conocerán los protocolos de comunicación en este sentido. Hay protocolos abiertos en los cuales todos podemos conocer cómo funcionan, cómo se hablan las comunicaciones, etcétera. Dentro de estos protocolos que les menciono se les conoce como suite de protocolos. El estándar más conocido dentro de la suite de protocolos es el TCP/IP, en la cual normalmente todos podemos tener acceso para saber cómo funciona el protocolo HTTP, DNS, DHCP, FTP, TCP, UDP, IP versión 4, ICMP, por ejemplo, o Ethernet, PPP, Frame Relay, ATM o ISLAN, etc. ¿Sí? Pero también tenemos otros protocolos en los cuales, por ejemplo, maneja ISO, maneja Portal, Novel Network, que obviamente son muy exclusivos de estas empresas en este sentido. Hay otros protocolos de otras empresas como IBM, como Apple, por ejemplo, en la cual pues obviamente van a permitir que tengan una forma de comunicarse y eso es muy importante en este sentido, porque obviamente al ser cerrado pues no todos pueden acceder a la información de cómo pueden trabajar con ese protocolo, a diferencia de los que tenemos en el TCP/IP, que aunque son seguros, pues también llegamos a tener problemas porque
obviamente al momento de saber cómo se pueden trabajar con estos protocolos, pues cualquier persona los puede vulnerar. Lo que hace, por ejemplo, hasta cierto punto seguro lo que viene siendo las comunicaciones que se tienen entre los servidores con Apple, pues viene siendo eso, que no todos conocen cómo pueden conectarse o brincarse alguna comunicación en este sentido. Por ejemplo, si hablamos de cuando un celular está bloqueado con iCloud, pues normalmente en cuanto tú conectas un dispositivo que está reportado como robado, pues se detecta y se bloquea directamente. Aunque encuentres un bypass o algún otro sistema que puedas brincarlo, en el momento que se vuelva a conectar en el mismo servidor, ¿qué va a pasar? Se va a volver a bloquear el dispositivo. Entonces, esa es la importancia de que cada empresa también pueda manejar sus propios protocolos de comunicación dentro de una suite de protocolos. Dentro de lo que viene siendo la suite de protocolos TCP/IP, que de hecho vamos a trabajar durante el semestre sobre estas 4 capas, tenemos que la suite de protocolos se compone de 4 capas: capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet y capa de acceso a la red. En este caso, dentro de la capa de aplicación, pues podemos ver que nosotros tenemos varios protocolos. Obviamente puede haber más, pero dentro de los más conocidos, pues tenemos HTTP, que normalmente es un protocolo que se utiliza para las comunicaciones web. Cuando ustedes están navegando en cualquier servidor, pues normalmente lo hacemos a través de un navegador y utilizamos dicho protocolo. Dentro de ese mismo protocolo podemos utilizar otros protocolos como viene siendo TFTP o FTP, en la cual, como ahí lo menciona, sirve principalmente para transferencia de archivos. Es un protocolo exclusivo para poder transferir archivos de un punto a otro. Tenemos los protocolos de correo electrónico, en los cuales, en este caso, maneja 3: SMTP, POP e IMAP, en los cuales estos protocolos se van a encargar de realizar las comunicaciones vía para los servidores de correo electrónico o con el usuario. Cada uno tiene obviamente una función específica, por eso tenemos en este caso 3 protocolos en específico. SMTP ya les mencionaba que en grandes rasgos es un protocolo que se utiliza entre servidores para comunicarse de un servidor de correo electrónico con otro, en el cual también nos podemos dar cuenta que ese protocolo se aplica, por ejemplo, cuando ustedes están enviando un correo electrónico de Hotmail a Gmail o viceversa, entre diferentes servidores. POP viene siendo un protocolo en el cual se utiliza un gestor de correo electrónico, el cual normalmente nos va a ayudar a acceder a un servidor de correo electrónico. POP normalmente trabaja, por ejemplo, ustedes en su celular, que es en el caso más conocido, a veces traen una aplicación que dice correo electrónico, en la cual cuando ustedes acceden te dice, ok, vincula tu correo ya sea de Google, Hotmail, Yahoo, cualquiera de esas empresas, por ejemplo, que son las más conocidas. Y cuando ustedes acceden a través de esa aplicación, normalmente trabaja el protocolo POP, en el cual va a descargar lo que viene siendo los correos electrónicos del servidor. Siempre y cuando ustedes tengan conexión con el servidor, se van a descargar a su celular o a su computadora, porque también está de la paquetería de Office, está lo que viene siendo el Outlook, que también lo pueden configurar para trabajar con cualquier correo electrónico. Entonces, los correos, este protocolo se va a comunicar con el servidor y va a descargar los protocolos a su computadora. Entonces, si yo me desconecto, de todos modos yo puedo acceder a los correos que estén descargados, pero obviamente si llegan nuevos correos electrónicos, yo no puedo acceder a ellos hasta que no tenga una conexión nuevamente con el servidor. Ahora, tenemos el protocolo IMAP, en el cual es el que quizás utilizamos todos diariamente cuando accedemos a nuestro correo a través de una interfaz de navegador, ya sea Google, Gmail, lo que viene siendo Gmail, lo que viene siendo Hotmail, lo que viene siendo Yahoo, entre otros correos electrónicos. Normalmente utiliza este protocolo para comunicarse con el servidor. En este caso nos estamos comunicando directamente. Si por ejemplo perdemos la conexión de internet, pues en ese momento dejamos de tener acceso a los correos, porque en este caso no se van a descargar. Tenemos otro protocolo que se llama DHCP. En este caso es un servidor, el DHCP, que configura lo que viene siendo el host. Si ustedes se han dado cuenta, cuando se conectan a un modem de Infinitum, por ejemplo, normalmente ustedes no tienen que indicar lo que viene siendo una IP de origen, una máscara de su red,
una puerta de enlace predeterminada o DNS. Automáticamente el router, en este caso el módem de Telmex, nos entrega esos datos. Si ustedes se conectan a un módem que viene siendo de telecable, hace exactamente lo mismo. La mayoría de los modems están configurados con el DHCP automático, nos entregan esos datos automáticamente. Si ustedes se han dado cuenta, en Cuxur, por ejemplo, los equipos de cómputo normalmente, si ustedes agarran un cable de red y lo conectan a su computadora, no van a tener acceso a internet. ¿Por qué? Porque se puede entender que el protocolo de DHCP está desactivado. ¿Qué significa? Que yo debo de conocer qué dirección IP me corresponde a mi equipo, qué máscara de su red, qué puerta de enlace predeterminada y qué servidor de nombres de dominio o DNS voy a tener. ¿Sí? Si yo no conozco esos datos, pues aunque yo tenga conectado el cable, no voy a poder acceder directamente. Entonces, normalmente esto maneja datos estáticos. Y por último tenemos lo que viene siendo el protocolo DNS, que igual ahorita ya lo había mencionado, viene siendo el servidor de nombres de dominio, que se va a encargar principalmente de que cuando nosotros queramos acceder a un sitio web, recordemos que Internet no entiende sobrenombres de dominio como Google, Facebook, Gmail, YouTube, etcétera, sino que ¿qué es lo que hace? Pregunta al servidor de nombres de dominio, que es como nuestra agenda principalmente como tenemos en el celular, y le dice, oye, el usuario quiere acceder a Facebook, ¿cuál es la dirección IP que le corresponde? Entonces el servidor de nombres de dominio le va a regresar como respuesta lo que viene siendo la dirección IP correspondiente a Facebook en ese momento, o a Gmail, o a Hotmail, o a la página que ustedes estén accediendo, ¿sí? Porque obviamente para un usuario como nosotros es más fácil recordar nombres de dominio que direcciones IP. Y les pongo el ejemplo de su agenda del celular porque casi les aseguro que posiblemente a lo máximo se conozcan 10 números de su celular y los demás pues simplemente los ubiquen por el nombre de cómo los tengan agendados y que es muy normal, estamos muy acostumbrados a utilizar la agenda, entonces es algo similar, ustedes buscan el usuario por el nombre, pero normalmente para hacer una llamada telefónica no usamos el nombre que le asignamos para hacer la llamada telefónica, sino que se utiliza lo que viene siendo el número de teléfono hasta este punto. Todos estos protocolos trabajan en lo que viene siendo en la capa de aplicación. Ya en este sentido tenemos lo que viene siendo la capa de transporte. En la capa de transporte nosotros vamos a encontrar solamente dos protocolos, protocolo UDP y TCP. En la mayoría de las comunicaciones se trabaja con el protocolo TCP, en el cual en grandes rasgos, una de sus funciones que tiene especificadas es que se asegure que los paquetes lleguen a su destino correctamente, ¿sí? ¿Cómo hace esto? Pues muy sencillo. Por ejemplo, un archivo o una foto que ustedes van a enviar a través de la red, normalmente se va a dividir en pedacitos, se va a dividir en paquetes. Y por ejemplo, supongamos que se dividió en 15 paquetes y envía 3 paquetes primero. Cuando lleguen a su destino esos 3 paquetes, el servidor de destino, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que mandar una respuesta al servidor de origen en la cual le va a decir, ¿sabes qué? Ya recibí los 3 paquetes, ya puedes enviarme los otros 3 paquetes. Y entonces en ese momento el protocolo TCP a través del servidor de origen va a enviar los siguientes 3 paquetes y así consecutivamente. Si por ejemplo pasa un tiempo determinado y no obtiene un acuse de recibo, o sea, el servidor de destino no le dijo, oye, ya lo recibí, el servidor de origen va a sobreentender que los 3 paquetes que había enviado no se recibieron. Entonces, ¿qué va a hacer? Los va a volver a enviar, ¿sí? Entonces, muchos servicios trabajan de esa manera. Muchos sitios que ustedes navegan normalmente trabajan sobre el protocolo TCP principalmente. Y el otro protocolo que se conoce como UDP es prácticamente lo mismo, pero con una pequeña diferencia. A UDP le da igual si tu paquete llegó o no. Solamente se va a encargar de enviarlos y rearmarlos en el caso necesario, pero no va a preocuparse si los paquetes llegaron. Si te llegan incompletos, pues ya se podría decir que es tu problema o tú los tienes que volver a solicitar. UDP
principalmente se utiliza en servicios de streaming, lo que viene siendo una videollamada, lo que viene siendo una llamada por internet, lo que viene siendo cualquier servicio de streaming, ¿sí? Porque en una videollamada, pues ni modo que si ya te llegó un paquete tarde, lo meta 2, 3 segundos después o 10 segundos después, porque obviamente se vería raro que de repente aparezca un mensaje distinto. Normalmente nosotros vamos a hacer la función que haría en el caso de protocolo TCP. Si, por ejemplo, estoy en una videollamada y no le entendía al usuario lo que dijo porque los paquetes llegaron incompletos, normalmente yo le voy a decir al usuario, sabes que no te entendí, vuélveme a decir el mensaje que me estabas mencionando. Y es como vamos a hacer que obviamente sobre el protocolo UDP pues me vuelvan a enviar la misma información. Pero normalmente UDP le da igual si tus paquetes llegan o no. Otro protocolo, en este caso nos vamos a ver con la capa de Internet, que es la tercera capa de arriba hacia abajo. En este caso manejamos lo que es protocolo IP, protocolo NAT, protocolo ICMP o SPF e IGRP. IP pues obviamente es de los más conocidos por ustedes porque normalmente se refiere a IP versión 4 o IP versión 6, que obviamente en su momento vamos a ver a más detalle. También lo que viene siendo el protocolo NAT, que recordemos que NAT solamente se utiliza junto al protocolo IP versión 4. En IP versión 6 ya no existe el protocolo NAT. ICMP, que normalmente nos va a mandar un mensaje cuando un paquete no llegue, haya perdido su tiempo de vida en este sentido. Asimismo, tenemos protocolos USPF e IGRP, que son protocolos de enrutamiento. Uno corresponde a un protocolo estándar y el otro protocolo IGRP corresponde a lo que viene siendo protocolos de Cisco. Asimismo, tenemos lo que viene siendo en la capa de acceso a la red o capa de enlace, que también se lo conoce, estos protocolos, que estos ya van dentro de la capa física, que uno de los que vamos a hablar un poquito más viene siendo el protocolo ARP. Ahora, dentro de los protocolos también existen organismos de estandarización, que muchos de estos me imagino que ya han escuchado algunos de ellos, lo que viene siendo EIA, IETF, IEEE, IANA, ICANN, ITU, TIA, ¿sí? Que son diferentes organismos de estandarización que van a encargarse primeramente de que todas las herramientas, todos los elementos, las comunicaciones, por ejemplo, las antenas, los cables UTP que ustedes utilizan, los conectores, etcétera, ¿sí? Asimismo, protocolos, porque también ahí entran los protocolos 802.11, por ejemplo, en la cual o 802.3 o 802.6, etcétera, porque hay diferentes protocolos en los cuales van a especificar cómo se va a realizar la comunicación. Entonces, estos organismos de estandarización se van a encargar de que estos protocolos o estas herramientas de comunicación, o ya sean antenas, cables, conectores, etcétera, sean un estándar a nivel mundial, que no haya lo que viene siendo privatización principalmente. O sea, que una empresa, un monopolio, perdón, sería la palabra correcta. Lo que viene siendo un monopolio en la cual una sola empresa maneje y diga, es que tienen que utilizar estos conectores, que de hecho pasa, por ejemplo, en el caso de Apple, pues indica que dice sus productos tienen que utilizar este conector, y si quieres utilizar el proyector o si quieres conectar una memoria, pues tienes que comprar un conector de este tipo, y si quieres. Pero obviamente eso es sobre sus propios productos, no lo está haciendo a nivel mundial, digámoslo, con distintas comunicaciones. En este caso, estos organismos de estandarización se van a encargar principalmente a eso, que sea más abierto en el sentido de cómo van a funcionar, que todos manejen las mismas herramientas y que obviamente se manejen ciertas instrucciones para estas herramientas y que sean de manera global pues una forma de resolverlo. Dentro de algunos organismos, en este caso está la Internet Society, en la cual está también el IAP, Internet Architecture Board, así como el IETF e IRTF, en la cual el Internet Society, como ahí lo menciona, va a ser responsable de promover el desarrollo, su evolución y el uso abierto del Internet en todo el mundo. Así como el IAP se va a encargar de la responsabilidad de la administración y el desarrollo general de los estándares de Internet. La IETF se va a encargar
de lo que viene siendo de la administración técnica y el proceso de los estándares, en este caso de Internet, así como el IRTF, que se centra en las investigaciones a largo plazo relacionadas con los protocolos, las aplicaciones, las arquitecturas y las tecnologías de TCP/IP de Internet. Entonces, cada uno de estos organismos pues, va a tener una especialidad específica. Unos se van a dedicar a lo que viene siendo el desarrollo en general de los estándares de Internet, otro de que el Internet, como lo conocemos, siga evolucionando, se siga desarrollando y que sea abierto para todo el mundo. Que de hecho ha habido situaciones que quieren aplicar leyes, ya sean en Estados Unidos, en Europa, en México, etcétera, en las cuales pues se quiere coartar o cambiar la forma en que hemos estado utilizando actualmente Internet. Otros organismos de estandarización vienen siendo como EIA e ITIA, que ya son conocidos por ustedes, que sobre todo por un estándar que es muy conocido que ustedes manejan. EIA principalmente se va a relacionar con ¿qué? Con el cableado eléctrico, los conectores y los bastidores. ITIA se dedica a los estándares de comunicación, que era lo que les mencionaba, por ejemplo, torres de telefonía móviles, de dispositivos sobre IP y comunicaciones satelitales. Entonces, por ejemplo, esta se encarga de indicar qué tamaño tienen que tener las torres de comunicaciones, cómo deben de estar divididos los colores. Si ustedes se fijan, todas las torres de comunicaciones tienen ciertos colores y es un estándar. Cómo deben de ser los dispositivos para voz sobre IP o cómo debe de ser una comunicación satelital, sobre todo que muchas comunicaciones se manejan actualmente sobre satélite, o sea, un porcentaje en este caso. Tenemos lo que viene siendo WIT, que define estándares para la comprensión de video, televisión de protocolo de Internet y comunicaciones de banda ancha, y CAN, que coordina las asignaciones de direcciones de IP, administra nombres de dominio, así como identifica protocolos o números de puerto. Y tenemos IANA, la cual controla y administra la asignación de direcciones IP, nombres de dominio e identifica, en este caso, los protocolos. Entonces, todos estos organismos de estandarización son importantes y trabajan en conjunto para que tengamos los servicios que actualmente podemos manejar y que ustedes han ido conociendo poco a poco en su carrera. Otra parte, volviendo otra vez a la suite de protocolos, tenemos lo que viene siendo modelos de referencia y modelos de protocolo. Un modelo de referencia es el que ustedes han conocido, me imagino, desde Redes 1, que les han hablado del modelo OSI, en la cual el modelo de referencia es solamente una representación del funcionamiento de una red, ¿sí? ¿Cómo debería ser el funcionamiento de esta? En la cual el modelo OSI especifica que a través de 7 capas, que viene siendo la capa de aplicación, capa de presentación, capa de sesión, capa de transporte, red, capa de enlace de datos y física, van a indicar qué protocolos y cómo se deben de ir dividiendo los paquetes, asimismo cómo se debe de hacer la comunicación entre un equipo y otro. Pero solamente es un modelo de referencia. De ahí tenemos lo que viene siendo un modelo de protocolo, que en este caso el modelo de protocolo que vamos a estar manejando es el modelo TCP/IP, en el cual el modelo TCP/IP de que se va a encargar. En este caso tiene 4 capas, que es la capa de aplicación, capa de transporte, internet y acceso a la red, o física o enlace que se le conoce, y de internet que también se le conoce como capa de red. Si ustedes se dan cuenta, la capa de aplicación es lo mismo que las 3 capas que tenemos aquí del modelo OSI. La capa de transporte sigue siendo exactamente la misma que en el modelo de referencia OSI. La capa de red, en este caso es la capa de internet, el modelo TCP, y la capa de enlace o física, en este caso, vienen siendo las 2 capas que tenemos aquí de capa de enlace de datos o física, ¿sí? Entonces, el modelo de protocolo hace referencia al modelo de referencia OSI y cada suite de protocolos, en este caso Apple, IBM, Amazon, etcétera, van a tener su modelo de protocolo basados en el modelo de referencia OSI, que especifica cómo debe de ser el funcionamiento de una red. Ahora, en el caso del modelo de protocolo TCP/IP, hablando de las 4 capas, tenemos lo que viene siendo el encapsulamiento. En el caso del encapsulamiento, como ahí lo menciona, es el proceso en el que agrega información adicional a los encabezados del protocolo
a los datos antes de la transmisión. En la mayoría de las formas de comunicación de datos, los datos originales se encapsulan o envuelven en varios protocolos. ¿Cómo es esto? Para que se entienda un poquito más sencillo. Dentro de la capa de aplicación tenemos lo que viene siendo, por ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico que ustedes envíen se va a dividir en paquetes. Aquí lo estaba dividiendo en 3 paquetes. Vamos a trabajar sobre un solo paquete de datos en la cual cuando brinque a la capa de transporte se va a agregar un encabezado correspondiente a quién, a la capa de transporte. Entonces nuestro paquete al final de cuentas va a incluir los datos y el encabezado de la capa de transporte, en la cual va a indicar si va a trabajar con el protocolo TCP o UDP. Asimismo va a indicar sobre qué puerto de origen y destino va a realizar la conexión. Después va a brincar al siguiente protocolo, que viene a la siguiente capa, que viene siendo la capa de red. En la capa de red seguimos teniendo el mismo dato, tenemos el encabezado que teníamos anteriormente de la capa de transporte y se le va a agregar un nuevo encabezado que viene siendo de la capa de red. En este nuevo encabezado de la capa de red tenemos lo que viene siendo información importante sobre IP de origen, IP de destino, si trabajas con NAT, asimismo los protocolos de enrutamiento, entre otros datos importantes en este sentido. Entonces se agrega un nuevo encabezado. Entonces nuestro paquete va a seguir creciendo en este caso, hasta este tamaño. Cuando brinque a la capa física o capa de enlace, seguimos teniendo nuestro paquete de datos, nuestro encabezado de transporte, nuestro encabezado de capa de red, y en este caso tenemos lo que viene siendo el encabezado de la trama, lo que es la capa física, en la cual también va a especificar qué protocolos va a trabajar en este caso. Y obviamente también maneja lo que viene siendo la MAC, ¿sí? La dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino. Todo esto se realiza a través de lo que se le llama el encapsulamiento. Si ustedes recuerdan, aquí mencionaba que era la capa de aplicación, capa de transporte, capa de red y lo que viene siendo la capa física. Cuando ya hablamos del encapsulamiento, se le conocen con otros nombres. Lo que viene siendo la capa de aplicaciones, la capa de datos. En la capa de transporte tenemos el segmento, ¿sí? Cada uno de estos es un segmento. Después en la capa de red se le conoce como paquete. Y por último en la capa física se le conoce como trama. Después todo eso obviamente se envían como ceros y unos a través de un router y viajan a través de la red. Por último, dentro de los temas principales que habíamos estado manejando de la unidad 1, tenemos lo que viene siendo los accesos a los recursos locales. En este caso menciona que es la capa de red y la capa de enlace de datos que son responsables de enviar los datos desde el dispositivo de origen o emisor hasta el dispositivo de destino o receptor. Los protocolos de las dos capas contienen las direcciones de origen y de destino, pero sus direcciones tienen objetivos distintos, ¿sí? En este caso tenemos lo que viene siendo en capa de red va a manejar la IP de origen y la IP de destino. Y en la capa de enlace de datos o capa física que se le conoce, tenemos que manejar lo que viene siendo la MAC de origen y la MAC de destino. Para esto, ¿cómo lo hace? Normalmente, para el acceso a los recursos locales, ¿a qué me refiero con acceso a recursos locales? Me refiero a una red local, ¿sí? A una red local que pueden ustedes estar en su casa, que pueden estar ustedes conectados y estar conectados 2, 3, 5, 10 equipos y quieren compartir archivos posiblemente con algún otro usuario, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Dentro de la capa de enlace vamos a tener, que era lo que les mencionaba, la dirección MAC de nuestra tarjeta de red y la dirección MAC de la tarjeta de destino, ¿sí? Tenemos aquí el destino y nuestro origen. Entonces tenemos dos MAC dentro de la capa de enlace o capa física. Dentro de lo que viene siendo el encabezado de la capa de red, pues obviamente vamos a manejar nuestra dirección IP, el puerto por el cual vamos a estar trabajando, nuestra dirección IP de destino y el puerto también que se va a estar trabajando en este caso. Dentro de una red local, para poder acceder o saber principalmente la IP de origen o la IP de destino, normalmente ya está establecido con qué equipo nos vamos a conectar.
Pero antes de enviar los paquetes, debemos de saber quién es o quién tiene la MAC a la cual me quiero conectar para que directamente se haga la conexión en este caso. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza un protocolo conocido como ARP, que es un protocolo de resolución de direcciones. Este protocolo tiene un funcionamiento muy sencillo. Como aquí lo ven en la imagen, lo único que hace es decirle, tengo la dirección 192.168.1.9. Envía el mensaje y quiero saber quién de todos los dispositivos que están conectados en mi red corresponde a esa dirección IP con la cual yo me quiero contactar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a enviar ese paquete ARP a todos los equipos que estén conectados, si son 3, 5, 10, 15, etc. ¿Sí? Y el equipo que tenga esta dirección IP que yo le estoy preguntando, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a responder a este mensaje de ARP, que en este caso sería este servidor FTP. Entonces le va a decir, ¿saben qué? Yo tengo esa dirección IP que tú estás preguntando. En este momento te envío lo que viene siendo la MAC de mi tarjeta. ¿Sí? Entonces envía como respuesta a ese mensaje. Los demás obviamente hacen caso omiso, no es necesario que respondan porque se sobreentiende que no corresponde la dirección IP que yo estoy preguntando. Al momento de tener esa dirección MAC, entonces empieza la comunicación para enviar los paquetes, si es un archivo, si es unas fotos, si es un video, etc. Entonces el acceso a los recursos locales es de una manera muy sencilla al momento de estar trabajando dentro de una red local. Ahora, en el caso de recursos remotos, en este caso me estoy mencionando a lo que viene siendo el Internet, ¿sí? A eso nos referimos con los accesos a los recursos remotos, en los cuales, como aquí lo menciona, cuando un host necesita enviar un mensaje a una red remota, debe utilizar el router, que también es conocido como gateway predeterminado, que de hecho eso también lo hemos visto anteriormente, la puerta de enlace predeterminada o gateway predeterminado. El gateway predeterminado es la dirección IP de una interfaz de un router de la misma red que el host emisor. Normalmente, si yo pongo el ejemplo del modem de Telmex, normalmente todos los modems de Telmex tienen como puerta de enlace predeterminado la dirección 192.168.1.254, que esa va a ser mi puerta de enlace predeterminada, por la cual cuando yo quiera enviar un paquete que no esté dentro de mi red local, o sea que significa que va a salir fuera hacia el internet, en ese momento el paquete se va a enviar a través de esa dirección IP y va a tener indicado en este sentido la puerta de enlace predeterminada, va a tener lo que viene siendo el dispositivo, va a indicar la dirección IP a la cual me quiero conectar, puede ser Google, puede ser YouTube, etc. y el dispositivo correspondiente. Asimismo, el dato que estoy enviando para la solicitud que estoy haciendo en este caso. Ahora, cuando yo quiero, también tengo que tener en cuenta que también debo de saber la MAC de origen y la MAC de destino. Entonces la MAC de origen obviamente corresponde a mi equipo, pero obviamente ocupo saber la MAC de destino hacia dónde me estoy conectando para que el paquete vaya entendiendo o sobreentendiendo esta información. Para esto, como ahí lo menciona, cuando el emisor y el receptor del paquete IP se encuentran en redes diferentes, las tramas de enlaces de datos de Ethernet no pueden enviar directamente al host de destino, debido a que en la red del emisor no se puede tener acceso directamente al host. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros nos conectamos a YouTube, nos conectamos a Google, a Facebook, etc., hay varios equipos, 10, 15, 20 equipos que obviamente pueden estar separados en ese momento para yo llegar a ese destino, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo no puedo saber directamente como cuando yo me quiero enviar un archivo a un amigo que esté a un lado de mí, que esté conectado en la misma red, porque obviamente ahí sí tengo un acceso directo. Entonces, como aquí menciona, la trama de Ethernet se debe enviar a otro dispositivo conocido como router o gateway predeterminado. En nuestro ejemplo, el gateway predeterminado es el router 1, el cual tiene una interfaz y una dirección IP que se encuentra en la misma red que PC1. Esto permite que PC1 alcance al router directamente. Entonces, de aquí le voy asignando la dirección IP de destino, en este caso, perdón,
no la dirección IP de destino. Corrijo, la MAC de destino, que en este caso va a ser el router 1. Cuando llegue el paquete de router 1, va a hacer el intercambio y le va a decir, ok, ahora la MAC de destino va a ser la de router 2. Y así va a hacerlo consecutivamente hasta que llegue a su destino, que en ese momento, cuando ya esté en este router, que ya está más cerca de su destino, le va a asignar directamente la MAC correspondiente. Es la única forma en la que puede ir sabiendo la MAC simplemente del dispositivo siguiente. Como les mencionaba, no puedo saber yo la MAC de destino porque puede haber 2, 3, 4, 5 equipos en este caso, ¿sí? ¿Cómo yo puedo hacer eso mismo en mi computadora? Por ejemplo, saber cuántos equipos hay para una conexión. Por ejemplo, si yo entro a la línea de comandos y escribo, en este caso, el comando tracer www.google.com, me va a indicar cuántos saltos. Primeramente, aquí nos está indicando lo que viene siendo la dirección IP, que en este caso corresponde a quien el servidor de nombre de dominio ya me dijo, sabes que tu dirección IP está, la que viene siendo de Google, y para ese destino, bueno, en este caso por el tipo de servicio que tengo en este momento, creo que no me permitió hacer el comando tracer, voy a volverlo a intentar, pero aquí me está indicando que para este destino 172.217.15.4, pues ya estoy pasando sobre un dispositivo, sobre un segundo dispositivo, en la cual pues obviamente va a depender de la red en la que estén conectados. Si ustedes están en Telmex, por ejemplo, les va a dar quizás 5 saltos o 10 saltos. Si están en Telcel o en otro servicio, pues van a irle dando todos los dispositivos por los cuales está enviando ese paquete para que tú te puedas conectar a Google, a YouTube, etc. Entonces, esta parte que les menciono es importante conocer los términos básicos. Les mencionaba que la unidad 1 normalmente es un poco más teórica. Traté ahorita de reducir algunos términos para que no sea tan tedioso. Les recuerdo que de todos modos pueden consultar más información en la página que les manejé de Cisco, que es donde vamos a estar trabajando sobre estos términos. Entonces, es importante que vayan ubicando los protocolos, las capas de red, lo que viene siendo sobre todo el modelo TCP/IP, porque nosotros vamos a estar trabajando sobre capa de red, capa de transporte, lo que viene siendo capa física y capa de datos. Entonces, principalmente vamos a trabajar con capa de red y capa de transporte porque es importante entender cómo es el funcionamiento en este caso. Es muy importante porque obviamente eso también nos puede ayudar a que nuestros paquetes lleguen más seguros a su destino o en este caso, o que no sean capturados por otros usuarios. También conocer cómo trabajan los protocolos de enrutamiento nos va a permitir crear nuestras propias rutas dependiendo del equipo que estemos manejando o simplemente manejar las rutas estándar que ya tienen predefinidas los equipos. Entonces espero que haya sido entendible en este caso el tema. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, con confianza me lo pueden hacer. Y por mi parte es todo, jóvenes. De todo modo, si alguien más está escuchando o viendo este video, también puede hacer sus comentarios, sugerencias, es bien recibido. Por mi parte es todo. Hasta luego, jóvenes.